la Ley General de Trabajo. Sí, a ver, enseguida les voy a compartir el documento correspondiente. Y ustedes me van a ir indicando qué es lo que han entendido, qué parte de la lectura han realizado para después yo darles el trabajo correspondiente. A ver, vamos a compartir pantalla. Ok, ahora sí, ¿no? Estamos compartiendo la pantalla. Muy bien. Acerca de la primera parte, que son las disposiciones generales, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Qué es lo que podemos comentar? No se olviden que voy a registrar la parte de participaciones. Entonces, una vez que tomen la palabra o, digamos, escriban dentro del chat algunos que no pueden disponer de micrófono, entonces me van a registrar también su nombre. Sí, me van a decir, soy tal persona y esto es lo que he entendido de esta sección, etcétera. Porque yo les voy a ir preguntando de forma aleatoria o si no, si es que hay voluntarios, entonces mucho mejor. Así yo les voy registrando a los voluntarios y posteriormente al resto, ¿no? Pero todos tenemos que participar. De la primera parte, que son disposiciones generales, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, alguien que quiera tomar la palabra. Licenciada, Te escucho. yo he hecho algunos resúmenes, le puedo Ok, mencionar sobre algunos artículos ya, eh, vamos. de las disposiciones generales, según la Ley General del Trabajo, en diciembre de 1942. En el artículo 1 nos indica que son documentos que determinan de carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajador, excepto en agrícola. Es todo lo que dice el licenciado. Ya, sí, Ese es así el es. primero. Ya. Entonces yo les voy a ir haciendo también algunas preguntas para que me vayan indicando. ¿Cuál es tu nombre? Vilca Rubén. Ya, muy bien. Te voy registrando. A ver, eh, voy a ir preguntando entonces para que todos vayan, vayan también dando sus, de acuerdo al resumen que han leído. A ver, por ejemplo, en este caso, a ver, yo les pregunto a una pregunta de cultura general. ¿Esta ley general del trabajo es aplicada actualmente o de qué me sirve esta lectura que les he dejado? ¿Es aplicado o no está aplicado? ¿Y en qué ámbitos está aplicado? ¿Alguien? ¿Puedo aportar ahí, Bueno, licenciada? A ver, Dianita, me van a levantar la manito para así no interrumpirse entre ustedes mismos, ¿ya? A ver, levanten la manito y de acuerdo a eso yo les voy a dar la palabra, ¿ya? A ver, am, en este caso, Johnny Vilca, estás con micrófono, ya. Entonces tú primero y después el resto me va a levantar la manito, ¿ya? Vamos, Johnny. Licenciado, lo que decía es que se aplica en la realidad. Es la pregunta, ¿verdad? Sí, así es. Ya, lo que he podido ver hasta el artículo 14, licenciada, es que en su totalidad, de alguna forma, no se cumple esto de lo que es la ley. Por ejemplo, en el artículo 2 dice que debemos tener capataces, ¿no? Entonces, en esa parte, la empresa sí hace el control minucioso de lo que son a los obreros. Por ejemplo, en el caso de el artículo 3 dice que el 45% debe ser, no debe exceder en caso de mujeres, y el 15% debe ser trabajadores técnicos bolivianos. Y en esa parte sí se cumple porque tampoco los extranjeros pueden estar viniendo aquí a Bolivia a trabajar porque en otros países tampoco no nos dejan. Y lo que en el otro artículo nos dicen de los sindicatos, eso no se cumple, licenciada, porque en algunas empresas, casi en su mayoría, no permiten que tengan sus sindicatos laborales.
porque los sindicatos en realidad su objetivo es defender al trabajador en su ámbito como derecho laboral y los deberes. En este caso, algo más específico sería que, por ejemplo, en caso de algunas personas no son afiliadas a la caja, no son de alguna forma remuneradas cuando pasa un accidente, entonces esas cosas no se ven a otras empresas privadas más que todo, que no cumplen esa ley de lo que es el sindicato, que tiene una función muy importante. Esto del sindicato no es para ver de otro punto de vista por los empresarios, porque eso se ve un poco mal para los empresarios. Eso no les gusta a las empresas privadas que tengan un sindicato y que en realidad se haga cumplir todo lo que es la Ley General del Trabajo en su totalidad, licenciado. Ok. ¿Me das tus datos? Vilca Rubén Franjo. Vilca Rubén. Ok. Ya, está registrado entonces. Muy bien. Sí, tienes toda la razón. A ver, les hago un comentario referente a esta Ley General de Trabajo. Bueno, en realidad ustedes lo tienen que leer todo el documento, ¿ya? Pero yo les voy a hablar de los puntos que en realidad a nosotros nos afecta. Primero, fíjense la fecha de esta ley. Es en 1942, es antes de la revolución que hemos tenido acá. La revolución hemos tenido 1950, ¿no es cierto? Entonces, esto es antes. Imagínense, esta ley es básicamente obsoleta. Y algunos elementos que acá se menciona, si ustedes se dan cuenta, son la la denominación patrono. Actualmente no se utiliza ese término. ¿Por qué? Porque los patronos eran aquellos propietarios de algún sitio, eran aquellas personas que tenían trabajadores a su disposición en cualquier entorno, ¿no es cierto? Actualmente ese término de patrono no existe. Entonces, lo que nosotros tomamos en cuenta en este caso no es a lo que son los patronos, tomamos en cuenta a lo que se llama empleador. Actualmente ese es el término correcto para utilizar. Y en caso de los trabajadores u obreros, en este caso se utiliza la palabra empleado, ¿no es cierto? Entonces, acá hay muchas deficiencias en cuanto a lo que es la parte de las leyes, porque actualmente muchos de los artículos que acá nosotros tenemos no están aplicados al 100%. ¿Deberían? Sí, deberían, pero inclusive la misma ley que nosotros tenemos acá no corresponde a lo que vivimos en la coyuntura actual, más que todo. Por ejemplo, a ver, les voy a preguntar para verificar si realmente han leído. Acá en alguna parte del documento especifica algo acerca de las horas laborales y cuántas son las horas laborales de los trabajadores en forma semanal. ¿Quién me responde, chicos? ¿Han hecho lectura? ¿Cuántas horas semanales debería de trabajar una persona? Eso sí nos interesa, ¿no? Eli, vamos, dinos, ¿cuántas horas son? Eh, 40 horas es lo que piden, ¿no? Por semana deberíamos cumplir. 40 horas. ¿Eso se aplica a todos los trabajadores? ¿Segura? A ver, algo un poquito más específico. En las empresas privadas eso es lo que exigen, ¿no, ingeniera? 40 horas. Entonces, mayormente 8 horas por día hacen trabajar, restando las horas de descanso. Es por eso que los sábados, los sábados más completamos, ¿no? Ya, pero si tú trabajas 8 horas diarias, entonces sábados no deberías de trabajar. Y hay empresas que sí trabajan sábados. Sí, ingeniera, eso es porque pareciera que en el Ministerio de Trabajo no hay respaldo a algunos empleados, ¿no? Porque, bueno, en otras situaciones sí se ve, pero pareciera que los empleadores pues
pagan, ¿no? Por otro lado, para que no tengan, digamos, esa falta que están incumpliendo. Ah, Entonces, pero hay en otras empresas pequeñas que sí, ¿no? Van así, ¿no? mm, Correctamente también cumpliendo, pero no sé qué pasa, ingeniera, pero en otras empresas es así, no te hacen trabajar, o sea, de lunes a viernes, trabajando 8 horas, estaríamos cumpliendo, pero sábados más, ¿no? Hacen llamar y esa parte no hay un pago extra. mm, a ver, ¿qué nos dices tú, Douglas? Licenciada, lo que he leído, digamos, era de que por día se puede trabajar 8 horas Ujú, y así el día sábado, y un día de la semana, dice, no dice exactamente el día sábado, un día de la ¿no? semana que 6 horas. Mm, Y en toda la semana se realizaría más o menos como 40 horas. Eso es lo que puedo entender. ok, Está bien. ya. Bueno, en realidad lo que dice la normativa es que un trabajador debería de trabajar 48 horas a la semana. Quienes pueden trabajar hasta 40 horas son las mujeres y el resto debería de trabajar 48 horas. En todo caso, si tenemos un género entre varón y mujer, ¿eso qué significa? Que los varones deberían de trabajar 48 horas y las mujeres deberían de trabajar 40 horas. Está en uno de los artículos que está más adelante y ahí nos indica eso, ¿no? Entonces, 48. les digo que lo revisen a ver si lo encuentran, ¿no? Tal vez no lo han leído de forma detallada, pero está ahí. Contrato, aquí está. Enseguida les voy a mostrar. Trabajo a domicilio, no, esto no es. Licenciada, está en el capítulo 3, artículo 46. Ok, muchas gracias. 45, 46. Ahí está, ¿no? Dice acá, la jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 horas por semana. ¿Eso qué significa? Que máximo nosotros tenemos que trabajar 48 horas por semana. Entonces, en este caso, por ejemplo, el trabajo nocturno, acá igual nos da la normativa, que puede ser hasta 7 horas. Eso nos indica, ¿no? Entonces, si tú trabajas en la noche, entonces tienes que trabajar máximo 7 horas. ¿Qué nos dices, Juan? Has levantado la mano. Juan, ¿estás ahí? Sí, Ok. dice, pero viendo, por decir, en algunas empresas, la realidad no es así, e incluso en otras empresas trabajan 12 horas, ¿no? Y hay Ujú. veces no son reconocidos, por decir, de las 8 horas, las restantes horas no están reconocidos, o sea, no les pagan, ¿no? A los trabajadores. Eso quería aportar, dice, ¿no? Por ejemplo, había también la disposición de que se podría prolongar, dice también aquí, ¿no? En el artículo 47, donde dice jornada efectiva del trabajo es el tiempo durante en el cual el trabajador está a disposición del patrón, o sea, ¿no? Así es. En el 48, perdón, está ¿no? Donde le decía, puede incluso exceder, dice, pero viendo la realidad no sería bueno, ¿no? Para mí, o tal vez lo estoy interpretando mal, esa, esa, ese artículo, dice. Ya. A esto se refiere, por ejemplo, si tú trabajas de seguridad o digamos de algún empleado que requiera más horas de trabajo, a eso se refiere. Ejemplo, si tú estás trabajando como portero o como cuidador de algún lugar, tienes que trabajar 12 horas, eso te indica. O sea, no por tanto por el trabajo que tienes, sino es por cuidar un cierto espacio físico que posiblemente se necesite, ¿no es cierto?, de ese tipo de personal. Y normalmente sí se cumple esto, ¿no es cierto? Porque a veces, digamos, los que trabajan de seguridad lo hacen toda la noche, a veces inclusive exceden la cantidad de 7 horas. ¿No es cierto? Que nos dice. Por eso dice acá,
ocupen los puestos de dirección, vigilancia o confianza, o trabajen discontinuamente. A eso se refiere, por ejemplo, cuando tú tienes un horario especial de trabajo, entonces deberás de trabajar, digamos, hasta 12 horas. O sea, ese es el tope, dice. O sea, no estás obligado a trabajar las 12 horas, pero sí, digamos, puedes trabajar en ese horario hasta las 12 horas. Eso nos indica, ya más que todo para aclarar un poquito eso. Ya. A ver, alguien más que tenga algún comentario, algo que les haya llamado la atención dentro de toda la lectura que hayan realizado. Tal vez alguien quisiera hacer algún comentario. A ver, yo les voy a preguntar entonces. Eh, a ver, denme un segundito. Vamos a cortar esta sesión porque se nos está cortando ya el tiempo y no quisiera interrumpirles a alguien cuando tome la palabra. Voy a volverles a mandar el link, ¿ya? Entonces, otro link les voy a mandar, ¿ya? Voy a cerrar esta sesión y les mando enseguida un nuevo link. ¿Ok?